Buenas tardes, ¿vale? Sé que son horas un poco complicadas, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito ameno y a contar un poquito, como ya habéis visto en la presentación, pues mi experiencia en un centro concertado, ¿vale? Como bien ha dicho Magda, soy María y nada, llevo 8 años trabajando, ¿vale? Muy poquito. Y nada, yo terminé mi carrera con el grado en Educación Infantil y mención en TIC y en inglés, y luego cuando terminé esa hice la adaptación al grado de primaria con Educación Especial y Teología, ¿vale? Lo que es la beca, pero con una asignatura más para que te diesen la mención, ¿vale? Pero que es la beca. Pues como bien sabéis, terminé mis estudios y es verdad que nos entra un poquito la incertidumbre de ¿y ahora qué? Ya he terminado de estudiar, ya lo he dado todo lo que he podido y ¿ahora qué? ¿Vale? Y entonces, pues bueno, pues tenía dos opciones, o ponerme a estudiar las oposiciones o ponerme en marcha. Entonces, pues una tarde se me ocurrió, pues mira, me voy a meter en todas las páginas web de los colegios concertados de España, casi, ¿vale? Y voy a coger lo que es, pues si tienen bolsa de trabajo, si yo ahí podía juntar mi currículum, si de qué manera podía contactar con ellos, porque es verdad que, bueno, antes es verdad que muchas veces sacabas tu currículum en mano, te acercabas a los coles, pero era verdad que es un poco más complicado porque todo tiene que estar dentro de la bolsa. Entonces, pues bueno, pues varios días estuve investigando, juntando mi currículum, juntando mis datos y bueno, y al final, pues al terminar infantil y me matriculé en primaria, pues me llamaron de marista en Jaén. Yo no soy de Granada, soy de un pueblo de Jaén, entonces me llamaron allí cerquita de la casa y dijo, qué bien, cerquita de mi casa, súper bien. Y entonces, pues nada, me llamaron por teléfono, hola, soy el director, he visto tu currículum y me gustaría hacerte una entrevista. Y bueno, pues claro, yo en mi pueblo somos 4.000 y pico habitantes, no había colegios concertados, lo que hay en colegio público y poco más. Entonces yo empecé a tener contacto con la concertada cuando hice bachillerato en la escuela profesional de Sagrada Familia, allí de Úbeda, y ahí hice mi carrera, ¿vale? Entonces, pues el contacto que tuve con todo esto fue cuando hice la carrera. Entonces, pues allí empecé a saber lo que eran las convivencias, empecé a saber lo que eran pues la Eucaristía, empecé a saber esto. Hombre, yo y mis papás son catequistas y sabía un poquito toda esta cosa, pero en lo que es el colegio nunca la había vivido, entonces no sabía nada. Empecé a ver ese mundo a partir de la carrera, fue una cosa que me enganchó, una cosa que me gustó, y entonces pues tenía claro que a mí también me gustaría enseñarles a mis niños y que lo mismo que a mí me acompañaron en pues, muchos momentos, tanto profesores como al futuro compañero, pues yo lo tenía muy claro, ¿vale? Entonces, yo me presento a una entrevista, primera entrevista en mi vida, no sabía, todo el mundo me decía, no, ponte de colores claros, no te eches colonias fuertes, todas estas cosas que te cuentan, que tú vas a ciegas porque no lo sabes, y nada, y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿qué sabes de marista? Y yo tenía dos opciones, o pegarme el pego, o ser sincera y decir lo que le dije. Le dije, mira, sé de marista a partir que tú me has llamado, que yo me he metido en tu página web otra vez y me he estudiado de pe a pa todo lo que pone, por si acaso me preguntas, porque no lo sabía, ¿sabes? Hombre, obviamente cuando vas a hacer una entrevista de trabajo tienes que saber dónde vas, eso por supuesto, y saber pues por qué línea trabajan, saber cosas de su fundador, de todas esas cosas que son importantes, aunque parezca que no, ¿vale? Pero bueno, para hacer un poquito un esquema de lo que mi opinión, de lo que es importante cuando va a una entrevista, primero saber transmitir fortaleza, porque si aquí nos preguntamos qué cosas haces mal, te salen un montón. Ahora, si tú, ¿qué cosas haces bien? Ya nos cuesta un poquito. Entonces, es muy importante transmitir la fortaleza. Nosotros hemos estudiado, nosotros tenemos una formación y nosotros, si realmente tenemos esa vocación por la educación, podemos perfectamente transmitirla, ¿vale? Otra cosa muy importante, saber trabajar en equipo. Hoy en día, si no sabemos trabajar en equipo,
de verdad es muy complicado trabajar en un cole, porque es que yo te lo puedo decir porque en Marista eran 3 líneas, un colegio enorme, y ahora estoy trabajando en un colegio de una línea súper pequeño, y da igual las líneas que tengas y por donde te muevas, que como no sabes trabajar en equipo, lo vas a pasar mal, porque es una cosa muy importante. Y luego, pues, verdad que un poquito te preguntan, pues, qué experiencia tienes en pastoral, o qué evidencia has tenido, si conoces lo que es, y entonces, pues claro, quieras que no, pues tenéis oportunidad, no hace falta, pero voluntariado, muchas cosas que se pueden hacer, que no hace falta que sea propio de una universidad, sino que hay muchas cosas que podemos buscar y que podemos descubrir que también gustan, ¿vale? Y sobre todo ser sinceros. No sirve de nada pegarme el pego porque, ya lo digo, cuando llevamos 2 semanas en el cole, se nota, porque ya estás en tu día a día, eres como eres, entonces sé sincero. Y realmente, si estamos aquí porque nos gustan los niños y porque vamos todos y amamos nuestra profesión, de verdad, sé sincero, porque os abre muchas puertas. Y como ya he dicho, pues estuve 1 año en Maristas, ¿vale? Hice 2 bajas de maternidad y luego es verdad que me llamaron de aquí de Tarfe, y yo deciros que entré para 3 meses. A mí me dijo el director, mira, viene a 3 meses, hay una profe que se tiene que sacar el inglés y le hemos dado una excedencia y tú vienes a cubrir su puesto. Entonces, pues bueno, pues yo encantada de la vida, pues ya había terminado de trabajar en Maristas, en fin. ¿Qué pasa? Que suele pasar que no te llaman de ningún sitio, te llaman de 2, 3, y tú dices, jolín, es que estoy trabajando. Vale, a mí en ese caso, como yo me había presentado a las oposiciones también, porque cuando terminé de Maristas hubo ahí un parón, ¿qué hago, qué no hago? Yo, pues entonces me puse a estudiar, me presenté en Madrid, y justo cuando estaba trabajando allí, me llama, mira, ¿qué tal? Y ahora ya está el ¿qué hago? Pero es que en verdad a mí me gusta trabajar en un clima de la concertada, que os diga, tema de convivencia, tema de niños, tema de no solo educar a un niño en lo que es académicamente, sino también en su crecimiento personal y en su crecimiento de fe. Yo lo tenía muy claro. Entonces, claro, ahora entra el ¿qué hago? Bueno, pues yo me arriesgué y dije, pues no, me quedo aquí en la Tarfe y he hecho mis 3 meses y fuera. Poco a lo loco también, porque dices tú, jolín. Bueno, pues esos 3 meses se convirtieron en 1 año, ese año se convirtió en 2 y ya van por 8, ¿vale? Y ya estoy allí en el cole. Yo soy tutora de 3 años este curso y también este año, pues como novata que soy, pues manda la coordinación de pastoral. Entonces estoy aquí un poco mano a mano, clase de 3 años con coordinación, todo nuevo, pero bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión, ¿vale? Mi día a día. Vale, pues nosotros en nuestro cole trabajamos, aparte de trabajar con Sénica, ¿vale? Porque nosotros somos concertadas, entonces también estamos un poquito adscritos a lo que es Sénica. Entonces, trabajamos con Sénica, pero aparte tenemos una plataforma interna nuestra que se llama Itacap, ¿vale? Allí metes tus programaciones, tú pasas tu lista de clases, hacer las autorizaciones que nos hacían los papás antes a mano, pues ya las tienes digitalizadas, que le das a OK y ya el niño está preparado para salir. Entonces, es una plataforma que la utilizamos diariamente, ¿vale? Y que ahí, pues, metemos todos los criterios, todo lo que se nos pide, está actualizada con la ley nueva. Entonces, esa es nuestra plataforma. Nuestro cole, pues, no sé si lo he dicho, bueno, sí, la Safa de Atarfe, luego ya el compi no lo dirá, porque tenemos ahí el dilema de Sagrada Familia de Granada, Safa Atarfe, que muchas veces nos confunden, ¿vale? Entonces, nosotros estamos allí en Atarfe, somos un cole de una línea, y nosotros en infantil, ¿vale?, trabajamos por proyectos. Hola, Coral, que he visto ya a una muchacha que tengo de práctica. Entonces, nosotros trabajamos por proyectos. ¿Qué hacemos? Pues bueno, pues si vosotros ya habéis estudiado esto, pues partimos del interés del niño y de ahí pues hacemos toda una programación con todo lo que nos traen de casa, con todo lo que quieren saber, y entonces poquito a poco pues vamos elaborando eso, ¿vale? Aparte, pues tenemos nuestras convivencias de infantil, hacemos nuestra Eucaristía, aparte, bueno, infantil, pero también primaria tiene sus convivencias, la ESO tiene sus convivencias, luego también hacemos convivencias intercolegiales, que es con todos los centros, ¿vale? Pues ellos un fin de semana, pues nos juntamos unos poquitos de cada centro y hacemos pues más convivencias, tenemos nuestra oración diaria por la mañana, que también nos la da nuestro brocal, ¿vale? Y bueno, aquí he dejado unas cosillas,
¿vale? Pues nosotros, por ejemplo, hicimos el proyecto de los médicos, pues montamos nuestra consulta médica en el cole, con ayuda de los papás pues recopilamos todos los medicamentos, bueno, las cajas de medicamentos que había ahí para ver, y allí pues empezamos a trabajar un poquito, pues bueno, pues venga, y simulamos pues nuestra consulta médica, y aprendieron pues todo lo relacionado con sus partes del cuerpo, todo, o sea, es un trabajazo, ¿vale? Pensás que programar, sabes lo que tienes que trabajar, porque obviamente sabes lo que te pide la ley y sabes cómo un niño tiene que entrar en infantil y salir, pero ahí ya entra el juego de cómo programamos, si esto me lo traen, cómo... Hay miles de cosas que se aprenden que no se evalúan, obviamente, porque es complicadísimo. Pero bueno, pues entonces tenemos nuestro proyecto de médicos, también hemos tenido un proyecto de lo que es los instrumentos musicales, donde trabajamos pues el ritmo, la pausa, el silencio, todas estas cosas, como son tan pequeños, pues en cierta manera. Y entonces pues hicimos nuestra visita pues también a nuestra escuela de música de allí del pueblo, pues bueno, de la ciudad, pues fuimos. Y estuvieron los profesores de la escuela, vamos, encantadísimos. También intentamos hacer un proyecto de jóvenes del siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un poquito pues, de aprendizaje y servicio. Entonces, pues, como tiene que partir de ese interés de los niños, pues es verdad que los niños decían que la gente estaba triste. Los niños pequeños decían que los mayores están tristes, los mayores. Entonces, pues bueno, ¿cómo le dimos la forma? Pues venga, pues si los mayores están tristes, vamos a repartir alegría. Entonces nos fuimos a la plaza del pueblo, montamos allí, hicimos regalitos pues, con piedras, dibujamos, pintamos con pintura piedra, el tema de, pues venga, dimos abrazos a todo el que estaba triste, o sea, y partía de ello. O sea, que también nos lo pasamos muy bien. Tema de TIC. Pues ahí tenemos que es verdad que entramos dentro de un proyecto dentro de la fundación, ¿vale? Y entonces pues nos dieron material, pues tablets, ordenadores, que es lo que utilizamos en clase, pues con aplicaciones pues para repasar trazos y todas esas cosas. Y más proyectillos que tenemos por ahí, pues de cuerpo humano, luego aprendemos el nombre, o sea que esto es, todos los días hay que reinventarse, ¿vale? Porque además ellos demandan mucho, y si nosotros queremos darle lo mejor y lo más, pues tenemos que reinventarnos todos los días. Y yo no me voy a enrollar más, creo que ha sido la primera vez en mi vida que no me he enrollado mucho y creo que voy a entrar dentro del tiempo. Lo único que os quiero decir es que en esta sociedad tan negativa que tenemos hoy en día, que no perdáis esa esperanza, que realmente estáis aquí porque tenéis una vocación, porque os gustan los niños y que si trabajáis en lo que os gusta, realmente os digo que no vaya a sentir que es un trabajo, vaya a ir pues cada día a dejaros sorprender, porque con los niños siempre se aprende algo nuevo, y que sigáis estudiando, que ya os queda poquito y que nunca perdáis la ilusión de enseñar, y que muchas gracias. Ah, que yo me voy. Es verdad, que tengo consejo escolar. Aparte de los méritos académicos que has comentado y tal, ¿qué crees tú que el centro vería en tu currículum que diría, tenemos que buscar a esta chica? O sea, ¿qué aspecto de ti resaltaría que te diría, mira, pues yo creo que por esto me han cogido? Jolín. Empezar tarde con nivel. A ver, yo sinceramente, dentro de mi currículum, es verdad que creo que es toda lo que es la vivencia pastoral que yo pude vivir en la carrera. Y ya no solamente en la carrera, yo es que es verdad que pues siempre me ha gustado estar involucrada en todo, porque yo me apuntaba a todo, y es verdad que desde muy pequeña, desde que he estado en grupos de catequesis, mis padres han sido catequistas, y luego aparte es verdad que empecé en un voluntariado, que también tiene pues, tu recorrido de voluntariado, pero sobre todo, sinceramente, aunque te vean en tu currículum, siempre digo que la impresión a la hora de hablar contigo y a la hora de transmitir las cosas es muy importante. O sea, yo puedo poner que tengo 25.000 especialidades y a la hora de transmitir no transmito.
Entonces, creo que aparte del currículum, porque realmente es verdad que tú pones tus cosas, yo es verdad que pues tenía mis menciones y mis 2 titulaciones que quieras que no llama la atención porque tienes mucha movilidad a la hora de estar en un colegio. Yo, por ejemplo, empecé dando inglés y empecé dando matemáticas en segundo de primaria. Y luego ya poco a poco he ido a lo que es mi especialidad, de lo que es de lo que a mí me gusta, que es estar con los niños de infantil. Pero es verdad que también pues el tener mucha, pero no tener mucha y luego no saber nada, que yo muchas veces lo digo, más vale poco y aprovechado que mucho sin aprovechar. Entonces, pues creo que más es lo que transmite a la hora de que te pregunten y a la hora que tú contestes y tu seguridad, y de verdad estudiar vuestras fortalezas, que tenéis muchas, que es que nos quedamos muchas veces y lo bueno que tiene es como no te sale a la primera. Entonces, de verdad, miradlo eso porque todos tenemos fortalezas. Bueno, pues, en primer lugar, otra vez, de nuevo, buenas tardes a todas, porque veo que predomina mucho la parte, y a todos, por supuesto. Bueno, ya han dicho quién soy, el más veterano, me parece, de todos los que hay aquí en la mesa. Yo no iba para la enseñanza, lo mío, yo hice geológica y entonces yo iba como hidrogeólogo a buscar aguas subterráneas hasta que, bueno, por esas casualidades que la vida a veces nos presenta, pues terminé en el Colegio Juan 23, de profesor, donde estuve 36 años y 21 de director. Luego, al jubilarme, pues me volvieron a enganchar para entrar en el patronato de la institución Juan 23. Bueno, voy a contestar primero una cosa antes de que se me olvide. Han preguntado por aquí una chica algo muy interesante. ¿Qué se fija uno para elegir a los profesores? Pues mira, en nuestro caso lo que más trabajo nos cuesta es hacer un baremo que sea objetivo, que realmente busque la excelencia del candidato. Y eso es muy complicado. Tenemos que ver el expediente, pero sobre todo si hay una entrevista, lo que más influye es el entusiasmo, la vocación, la disponibilidad de esa persona. Y eso se nota más que al hablar un rato con ella. ¿Entiendes? Lo que no queremos es a Jeremías. ¿Sabéis lo que son Jeremías? Pues esos que cuando van a entrar a la clase están llorando todo el rato y arrastrando los pies cada vez que entran en clase. Ay, Dios mío, ¿cuándo terminará esto? Y todavía es lunes. Eso es terrible. Esos son tóxicos, contaminan, contagian, en fin, eso no lo queremos. ¿Entendéis? Muy bien. ¿Qué pasa? Pues que luego ya al jubilarme, que por cierto es un sin parar, no tengáis prisa ninguna, pues en razón de mi cargo me llevaron también a la Junta Directiva de CECE. ¿Qué es CECE? Pues CECE es la Confederación Española de Centros de Enseñanza, es decir, una patronal que agrupa a centros privados, concertados en general, luego también academias, etc. Una de las muchas patronales que hay, porque hay otras como por ejemplo escuelas católicas, en fin, etcétera, etcétera. Y claro, pues eso es que unirse pues hace la fuerza. Aquí hay algunos representantes del Ave María que también pertenecen a CECE. Nos reunimos de vez en cuando y tratamos de problemas que nos atañen y tratamos de defendernos agrupados, ¿no? ¿Cómo se puede entrar en los colegios Juan 23? Nosotros somos titulares de 3 centros. En el Zaidín, que fue el primero, se inauguró en el 1964, después La Chana y después Cartuja en el 70-71, fue el primer curso que impartió clase. Como veis, son los barrios, digamos, de condiciones económicas bajas, medias, que era lo que se pretendía, ofrecer también oportunidades a aquel alumnado que no tenía esa posibilidad. Y decía que cómo se puede entrar. Pues tendríamos que distinguir entre lo que son sustituciones, de gente que se da de baja, etcétera, y de ocupar plazas vacantes, ¿no? En el caso de sustituciones, pues hay una página web, www no sé qué, eso sabéis vosotros más que yo, en el que Juan 23, y allí pues en el personal pues se mete el currículum, que tiene que ser en un formato normalizado.
¿entendéis? Para que todo el mundo después, en igualdad de oportunidades, pueda ser baremado. Bien, eso entonces, en las sustituciones se mete el currículum y cuando hay una baja de una semana, 15 días o lo que sea, pues se tira de esa bolsa, de los que han incluido ahí, su currículum. En el caso de que sea una plaza vacante es diferente, porque ahí ya sí tiene que ser que el solicitante, el candidato, tiene que rellenar su currículum en el impreso, formalizado, y entregarlo en el centro en el que se ha producido la vacante, es decir, o bien en Cartuja, o en La Chana, o en el Zaidín, que son los 3 centros que tenemos. Y ahí ya, pues claro, se hace la baremación y luego, pues a lo mejor hay una entrevista, que ya os he explicado antes qué es lo que más se valora. Por supuesto que se respete el carácter propio del centro. Nuestros centros tienen un carácter propio cristiano. Nosotros pretendemos formar a jóvenes en general, pues que sean ciudadanos responsables, críticos, etcétera, y todo eso desde el punto de vista cristiano, con valores cristianos. Y bien, pues no sé si vosotros queréis hacer alguna pregunta más, es que no se me ocurre qué más contar que os pueda interesar. Llevamos ya más de 50 años trabajando en Granada. No lo haremos del todo mal porque nos han concedido la Granada de Plata a los 3 centros, cuando han cumplido los 50 años. Primero al Zaidín, después a La Chana y por último a Cartuja. Tratamos de ofrecer algo. Los centros concertados tenemos un problema, y es que si no tenemos alumnos, pues estamos fracasados. Nos quitan el concierto y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Pues seguir teniendo clientes. ¿Cómo se obtiene eso? Ofreciendo lo que no den los demás, siendo, digamos, creativos y ofreciendo algo que no tengan los demás. Pero sobre todo eso que os he dicho antes, entusiasmo, estar emocionados, los que les encanta su profesión, eso lo absorben los niños, las niñas, inmediatamente, y se hacen con ellos, que ese es el problema, que ahora los sistemas estos que ya sabéis, ¿no?, que se toca y venga a tocar ahí y tal, pues hace que no tengamos habilidades sociales. Entonces un maestro tiene que ser una especie de mago, que encandile a los niños, que les quite la atención del móvil y lo miren a él, más que a las pantallas, a él, o a ella, claro, y los entusiasme. Y estoy a vuestra disposición para que me hagáis las preguntas que queráis, si lo consideráis oportuno, y de paso deciros que es un honor, es un privilegio poder hablarles a futuros maestros, que me parece la profesión más hermosa del mundo. Así que muchas gracias. No. Buenas tardes a todos. Bueno, claro, a mí me dijeron 15 minutitos y yo que hablo mucho, me tenéis que avisar, por eso no traje preparado nada. Digo, 15 minutos no da tiempo a casi nada. Escuchando a los compañeros, me iba llenando de información, digo, un guioncito que tenía preparado se me queda ya corto, y entonces como que estoy ahora mismo en una explosión de sentimientos, de contenidos, Al fin y al cabo, bueno, aquí vengo a transmitir un poquito, y me tranquiliza el estar en familia, el sentirme en familia. La palabra familia va muy en nuestro carisma, en nuestra forma de sentir, la escuela, el colegio. Me siento tan en familia que estudié aquí, creo que fue hace un cuarto de hora. Bueno, terminé en 2012, pero para mí fue ayer. Me siento en familia porque tengo aquí un alumno de mi cole,
con su uniforme de mi tutoría. Y porque esto es tan grande, de hecho yo creo no voy a hablar del carisma, de la fe, del catecismo, porque creo que es interdisciplinar. Entonces, creo que se da por sabido. Pero yo soy de los que no creen en las casualidades. Tengo el regalo, para mí es un regalo. Cuando llegué al colegio hace ya, pues en el 14 empecé a hacer sustituciones en mi cole. Antes había estado en otro colegio de Granada, concertado. Pues una de mis alumnas era Coral, que veo de antigua alumna y la tengo aquí. Y no nos vemos desde que se fue del colegio. La he visto entrar y me acuerdo de su nombre. Le daba conocimiento del medio de inglés en quinto y luego en sexto. Que le ponía una canción de Los Ríos que me pasaron entonces. A lo mejor está flipando Coral, pero tengo buena memoria. Luego tengo ahí otra chica que hace poquito hice un skate room con ella y me lo pasé muy bien también. Fíjate si tengo buena memoria. Bueno, ahora que tengo vuestra atención, esto es importante como profe, si no que lo diga Carlos. Además, Carlos, su mamá es profe aquí en la universidad y ahora que no me escucha, pero Carlos es un poco chinche. Y tengo que estar así como haciendo, como decía él, ¿no? Un poco de magia. El profe, el maestro tiene que ser de todo. Tiene que ser desde policía, médico, juez muchas veces, otras veces el abogado de turno, pero principalmente comunicador. Mira, una cosa esencial que ha hecho Juan María es que la escuela concertada, yo diría que no solo los concertados, que esto en sí, hoy en día, los colegios, sobre todo de nuestro país, de nuestra realidad, necesitan niños. O sea, el problema que tenemos ahora es que no hay niños. La natalidad ha bajado brutal. Y entonces, si antes cada colegio buscaba la excelencia, ahora por naturaleza, ahora lo busca por necesidad. Y tenemos que tener en cuenta que en la escuela concertada muchas veces hay como temas un poco engañosos, ¿no? Como que la financiación, tal, como que cobran. Yo hablo por mi colegio y, hablando claro, ahí va mi sobrino, el día de mañana irá mi hijo. Somos tan familia que conocí a la que es mi mujer hoy en día. Bueno, pues allí las familias no pagan nada. Hay una aportación voluntaria para aquellos que quieren, pero lo normal es no pagar. Evidentemente hay ciertas cosas que tienen un coste, como puede ser el uniforme, ¿no? Entonces, en un colegio concertado, la administración pública soporta ciertas cosas, por ejemplo, mi sueldo de funcionario, aunque no lo sea, pero por cierto, la letra pequeña es que hay ciertos complementos que no tenemos en comparación a los que han sacado una plaza de la oposición. En cierto modo es lógico, ¿no? Pero el colegio se tiene que reinventar sin una financiación siquiera privada, directa, y una financiación pública un poco escasa. Entonces buscar lo mejor con muy poquito. Y yo puedo decir que si le preguntamos a Carlos hoy, ¿qué ha llevado el profe hoy a la clase diferente a todos los días? Un cacharro que os ha encantado, que no lo habéis visto, pero eso que vuela, que te he dicho, yo tengo uno igual. El dron que me lo han echado los Reyes Magos a mí, que no es del colegio. Pero claro, es que ahora el mes de marzo son las prescripciones, los papás que tienen hijos ya en edad de matricular, pues están buscando colegio y van a echar los papeles en breve, ¿no? Entonces el colegio, que durante todo el año hace un trabajo grande, en este mes es un poco más intenso en cuanto a todo. Pero en redes sociales tiene que salir. Yo estoy aquí principalmente porque hablo mucho. ¿Por qué has venido tú si el resto de tus compañeros están en el cole reunidos, hablando de situaciones de aprendizaje? Qué menudo peñazo. Ánimo cuando os toque, ¿eh? Pues principalmente porque soy el portavoz del colegio. Y cuando hace 11 años ya entré en el colegio, si en una entrevista que tuve de unos 15 a 20 minutos, yo creo que las hermanas que estaban entonces no les dio lugar a conocerme o a saber demasiado de mí. Sí sé, esto me enteré al tiempo, que parte de mi currículum lo comprobaron llamando por teléfono. Y a mí eso me alucinó. Cada uno, vamos, no me voy a vanagloriar del currículum, porque no creo que mi currículum sea ni mucho menos el mejor. Sí que pienso que todos los que estamos aquí, pues Dios nos ha dado unos dones y hay que saber pulirlos y compartirlos con los demás. A la vista está que mi don, mi mujer lo dice, es que yo hablo mucho.
pero tengo que saber utilizarlo. Si me enrollo y hablo y no digo nada, pues estamos perdiendo aquí el tiempo. Pues hace tiempo, mucho antes de entrar en el colegio, me dio la espinita a través de un compañero de la facultad. Hacía radio en Salobreña y yo empecé a hacer radio, colaboraciones. Oficialmente desde 2010 he colaborado en COPE, ahora en Granada FM, que es una radio así. Y cuando digo colaborar es que he hecho muchas cosas que me han gustado, retransmitir partidos de fútbol, retransmitir Semana Santa, eso es lo que más me gusta, hacer programas culturales, históricos, y en todo lo que he hecho nunca me han pagado ni un euro. Es decir, que las grandes cadenas sacan adelante, sobre todo en radio, con colaboradores, sacan adelante grandes programas y grandes historias a coste cero también. Pero bueno, era una manera de sacar adelante, pues un poco un hobby. A los años me enteré que las directoras que me contrataron llamaron por entonces a COPE Granada para ver si era verdad que yo había estado colaborando con ellos. Y claro, le dijeron que sí, que era verdad. Y en mí vieron una posibilidad con el tema de la comunicación. A los 2-3 años que llevaba yo en el colegio trabajando, me nombran coordinador de marketing, relaciones externas se llamaba antes, ahora solo marketing, que no solo se resume a redes sociales. Evidentemente me gusta mucho, los 2-3 compañeros que trabajan conmigo también, pues es estar todo el día con el teléfono, en cierto modo, para cualquier cosa, tema de vídeo, fotografías, tal, montaje, mucha historia, mucho trabajo, más allá de las aulas, pero vosotros que estáis en eso, que sois más jóvenes que yo y evidentemente sois más nativos digitales que yo, mucho más, pues es una vertiente más dentro de la educación. No me enrollo más con esto, pero evidentemente, @Colegio Sagrada Familia Granada, el Instagram, entre tanto YouTube y demás, pero Instagram sobre todo, que es el más activo, pues evidentemente os invito a que lo sigáis. Pero no solo por ver algo que podéis pensar, bueno, pues evidentemente solo nos van a enseñar lo bonito, claro. Tampoco da lugar, cuando un niño se abre la cabeza en el patio, no da lugar a grabarlo. Está un poco feo sacarlo con la cabeza abierta en Instagram, ¿no? Pero evidentemente intentamos sacar cosas y los objetivos son dos, son claros. Esta es mi pelea con los compañeros. Principalmente para que las familias que ya están en el colegio vean, porque han dado la autorización, ya os digo que un 99% de los alumnos, vamos, concretamente en secundaria todos están autorizados, en infantil somos línea 3, en infantil hay un alumno que no está autorizado a salir en redes sociales en primer plano, sí que en plano general y fotos sí, y en primaria otro alumno, o sea, 2 de 1.400 alumnos no están autorizados a salir en redes sociales. Entonces el primer objetivo es que los padres vean lo que hacen su hijo, pero más que nada porque disfruten, ¿no? Muchas veces creo que de la quinta de los de coral, yo me acuerdo de Luis, decía, profe, ya en el colegio, antes de irse, dice que las cosas tan chulas que hacéis ahora no las hacíais cuando estábamos nosotros. Creo que todo va evolucionando, evidentemente. Y tenemos que prepararnos para los desafíos, preparamos a los chicos pensando en el mañana, pero nosotros nos tenemos que preparar todos los días. A mí cuando en la facultad me decían, uno nunca deja de estudiar, y yo siempre estaba pensando en el viaje a Punta Cana y acabar la carrera, digo, vamos a ver, yo tengo pensado acabar de estudiar. Bueno, realmente es verdad que lo de la formación continua es literal, uno siempre se está formando. A veces porque uno lo desea y busca algo, o te lo proporcionan, y otras veces porque te obligan, porque en el colegio dicen, hoy hay una formación sobre este tema, y es enriquecedor. Y hay que pensar en que también en la congregación, el colegio en cuestión, está invirtiendo en ti unos medios para que tú des lo mejor por el colegio. El otro objetivo de las redes sociales es evidente, y es que las familias que están interesadas en venir a nuestro colegio vean cosas atractivas, evidentemente. Hoy he volado un dron por uno de los patios del colegio para que se vieran bien las instalaciones y tal y cual, y bueno, ya veremos a ver mañana cómo sale el vídeo montado. Pero las redes hoy en día son muy importantes en la educación, por eso de atraer, ¿no?, la necesidad de la falta de niños. Sobre trabajar en el colegio, cuando a mí me ofrecían esta charla, pues digo, puedo hablar de muchas cosas, de educación, de lo que hago en mi día a día, etcétera, etcétera, pero realmente pienso en vosotros y lo que interesa es cómo puedo acabar trabajando yo ahí. Bueno, lo primero es que aunque aparentemente la época de la universidad, salidos ya de la adolescencia, todavía tenéis cierta visceralidad y es como todo blanco o negro, ya iréis descubriendo los grises, son bonitos, los días grises no, pero los grises sí, iréis viendo que no todo es blanco o negro. En la universidad yo era como esto o lo otro,
y la apariencia marca mucho. Y estos vienen de la concertada, serán conservadores, tal cual. Realmente cada colegio es un mundo. Yo cuento con la suerte de haber trabajado haciendo sustituciones en varios colegios. Hice las prácticas en Juan 23 de Cartuja, por cercanía, y trabajé en varios colegios del Patronato Diocesano, ¿no? Que son Virgen de Gracia el principal, en fin, hay varios. Tanto en Virgen de Gracia conocí a gente, porque yo me muevo dentro del mundo de la Iglesia de Granada. En Juan 23, uno de los mejores amigos de mi padre. Y la práctica creo que me salieron bastante bien, confiaban en mí. Pero tanto en las sustituciones como en las prácticas yo pensé que me quedaría a trabajar allí. Y luego vi que no, que me adelantaban por la izquierda y por la derecha. ¿Puede pasar? Puede pasar. O sea, es una realidad. Que entre alguien conocido. Evidentemente tenéis que poner en el pellejo de... Es la empresa de alguien y hay veces que se mete más a alguien conocido, que también es una apuesta importante, porque si mete la pata, más ahora como está la educación y la falta de niños. Pero la suerte de mi colegio, de hecho, nuestro lema ya desde el año pasado es Somos Familia. Creo que viene dado porque la congregación, nuestro colegio, hago un pequeño paréntesis, se llama Sagrada Familia Pureza de María. Tradicionalmente los que sois de Granada, los que decimos SAFA, es ese colegio, el nuestro. Pero nunca ha sido de la congregación de ellos. Entonces, ni jesuita, ni nada. Entonces, la SAFA como congregación a nivel de España es la de ellos, pero nuestro colegio popularmente es la SAFA. Pero bueno, la congregación Nuestra Pureza de María es una congregación que viene de Mallorca, tiene colegios en Mallorca, en Madrid, en África, en Sudamérica, en Bilbao también aquí, en Valencia, en las Islas Baleares muchísimo, en las Islas Canarias también, y aquí en Andalucía solo está el nuestro. Nuestras hermanas, nuestras monjitas, cambian de destino aproximadamente entre 3 y 5 años. Cada 3-5 años se largan, las largan a otro colegio. No llegan a echar raíces aquí en Granada. Entonces eso hace que un poco la elección del personal que viene no se enquiste, no sea los conocidos de, y eso es una bendición. Y luego yo veo una abertura enorme en nuestro colegio cuando tenemos muchas alianzas, por ejemplo con la propia UGR, con las universidades privadas de toda España. Por ejemplo, ahora hay unas chicas que están haciendo unas prácticas de una universidad de Mallorca que no tiene nada que ver con nuestro colegio. Y yo he visto trabajar ya haciendo sustituciones en nuestro colegio a gente que ha hecho las prácticas en nuestro cole. Evidentemente es esencial que el perfil vaya cercano al perfil del colegio, que los valores del Evangelio están ahí. O sea, yo no entendería que entrara una persona en el colegio que quisiera trabajar siendo atea. Entiendo que uno tiene la necesidad de trabajar, pero es como que creo que va a sufrir porque no se va a sentir cómodo. Pero de verdad que cuando digo que somos una familia es porque he estado en otros colegios en los que había bandos, entrabas si eras el nuevo y de quién vienes, a quién conoces, eres de los de don no sé quién o de doña no sé cuánto. Y aquí no, aquí el que no haya raíces, el que las responsabilidades se vayan cambiando, hace que todo el mundo tenga opinión, todo el mundo pueda decir, oye, este currículum. Y ahora que no me escucha mi cuñada, pues luego también cada uno, mi cuñada, por ejemplo, la mujer de mi hermano es maestra, pero yo nunca he pensado que sea buen perfil para mi cole. Y por muy familia mía que sea, nunca he dicho en mi cole, este currículum, porque creo que esto también es esencial y que se va haciendo conforme pasan los años. Yo voy a mi colegio pensando que voy a mi segunda casa. Si yo pregunto, ¿dónde estáis más a gusto?, como la casa de uno, o los que estéis aquí viviendo de alquiler, pues en el piso de uno, la residencia de uno, como el váter de uno, como la ducha de uno. Pues muchas veces, como el Jeremías que decía don Juan, uno que va al colegio, al trabajo, a donde sea, con pena, con pesar, pues ese tío o esa tía no vale. Y creo que muchos de mis compañeros, no voy a decir el 100%, pero muchos, van con la tranquilidad de sentirse en familia, de sentirse tranquilos. Lo último, porque no sé ya si me pasó, ya me estoy pasando. Estoy a puntito de pasarme. Tener claro también, eso para evitar los jeremías, como han dicho, es una expresión que no conocía yo, que la escuela concertada, supongo que nunca he tocado la privada, pero supongo que también, vaya a echar muchas más horas de las que diga vuestro contrato. Tenedlo clarísimo.
Y si queréis ser felices, no os tiene que pesar. No os tiene que pesar. De las 25 horas que tiene mi contrato, jornada completa, maestro de primaria, que doy, como soy también maestro de inglés, pues también doy inglés en infantil, pero tengo 1 hora liberada para marketing, para coordinar a mi equipo, que tampoco me puedo reunir con ellos porque son gente que no tiene ni esa hora liberada. Esa hora me la dan como un poco, bueno, pues te la mereces, tener esta hora para organizarte. Pero cuando yo monto los vídeos, cuando subo los stories, cuando estoy quieto no sé qué, cuando, pues evidentemente, en mi casa, ahora que tengo un hijo de 1 año y 3 meses, cuando está durmiendo la siesta, aprovecho. Pero bueno, evidentemente la vida son etapas y a uno su colegio le tiene que doler, como si fuera su casa, su familia, porque esto, tenerlo claro, suena muy ñoño, pero la profesión que habéis elegido, la que estáis estudiando, es la más bonita que hay. Lo más feo de nuestro trabajo son los papeles, y ya os hincharéis, y que te cambian la ley, la unidad didáctica, las situaciones de aprendizaje, no sé qué. Y lo ultimísimo, me van a matar las que están sentadas aquí. En la facultad no aprendí nada. Lo siento mucho. Disfrutad de la cafetería y de las clases. Hombre, algo aprendí. Pero yo disfruté una barbaridad y aprendí, creo que todo en las prácticas. Porque uno aprende cuando se pone delante de la fiera. Y dice, qué bonito es esto. Qué bonito es. Y como yo, ya que estoy aquí, me estoy librando del trabajo, pues ahora, cuando siga la charla, Carlos, tú que eres mi ayudante, me vas a hacer una foto a mí, a todos, ¿vale? Un vídeo que luego hay que subirlo a las redes sociales, que se vean ellos también, ¿vale? Pues muchas gracias. Muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Marina, y todos los que habéis dado lugar a estas jornadas. Unas jornadas que pienso son muy importantes. Saludos, bueno, estoy viendo alumnas del año pasado, cosa que es muy grato. Creo que son muy importantes y eran necesarias en nuestra facultad. ¿Por qué? Porque hay que ver luego una salida. Y desgraciadamente la salida de magisterio cada vez es más complicada porque cada vez también hay menos niños, aunque no lo creamos. De ahí que siempre, como han dicho los compañeros que me han antecedido, la complicación en la concertada por mantenernos, etcétera, etcétera. Me va a permitir que te diga, aquí es que en la facultad damos el carnet de conducir, pero con el carnet no se sabe conducir. Es la patente, se sabe circular. Y luego ya, poco a poco, se va aprendiendo, se aprende a aparcar, se ve como en unas aceras el bordillo está regular o te puede rayar el coche, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Como tú muy bien has dicho, se aprende sobre la marcha, ¿no? Y también uno se da cuenta si sirve para esto o no sirve. Y es muy importante darse cuenta. Desgraciadamente vivimos en un país donde cuando te acomoda o saca una oposición, ya no tiene otro trabajo, ya no busca otro trabajo. No ocurre como en Estados Unidos, que cambian continuamente de trabajo. Bueno, pues yo estudié aquí, estudié en la pública, hice Historia del Arte, también hice Magisterio, etcétera, etcétera. Y estuve 20 años trabajando en la concertada. San Juan de Ávila, sustituciones, etcétera. Muy parecido el trayecto. Bueno, y teníamos que hacer un todoterreno. Y es lo que os van a pedir. ¿Por qué? Porque la concertada es igual que la pública. Yo vengo a hablar ahora del patronato del Ave María. Bueno, es igual que la pública, lo único que ahorramos al Estado, le ahorramos dinero. Le ponemos los colegios, le ponemos el centro, etcétera. Nuestros profesores cobran menos, pero cobran de la pública, por lo tanto nos regimos en base por todo. Pero ¿por qué nos mantenemos cuando surgimos y surgimos como algo muy necesario para el Estado? ¿Por qué nos mantenemos? Porque tenemos una identidad y luchamos por ella. Y luchamos por una calidad de la enseñanza. Queremos unas diferencias, pero esas diferencias explotando siempre los valores de los alumnos que están. Aquí habéis comentado varias veces la palabra familia. Creo que todos los que estamos sentados en esta mesa buscamos eso, familia, un desarrollo de los valores. Son centros, sobre todo el Ave María, el San Juan 23, etcétera. El Ave María, vamos ya cerca de los 150 años, surge en 1889, ¿no?
la pedagogía manjoniana. En nuestra facultad tenemos el honor y la alegría de tener un aula que se llama Andrés Manjón. Desgraciadamente no se conoce apenas en nuestra facultad. Sí tenemos el nombre, pero no se da la pedagogía manjoniana, una pedagogía que está muy activa. Andrés Manjón, que estuvo en la cumbre y debería seguir estando. Si nos hablan de María Montessori, supongo que quienes están aquí esta tarde han escuchado hablar de María Montessori. De Manjón, un poquito menos. Pero, volviendo un poco a la idea, nos remitimos una vez más a estos centros que surgen en las zonas más humildes de Granada, por la necesidad que había. En el caso de las escuelas de Ave María surgen en el Sacromonte, la Cuesta Chapí, Ave María Casa Madre. Surge una escuela, la primera escuela para niñas. El viernes me llaman, porque soy patrono, pero resumo rápidamente, me dedico un poco al patrimonio, porque lo mío es patrimonio, he creado un museo en la Escuela de la Ave María y tal. Me llaman del Patronato de la Alhambra pidiendo un préstamo de un cuadro que está en la capilla de la Escuela de la Ave María. Un cuadro porque el mes de marzo, en el Palacio Carlos V, va a haber todo el mes de marzo una exposición sobre mujeres pintoras. La primera mujer que pinta un cuadro para la Escuela de la Ave María es una granadina, Amparo Pareja, desconocida. Manjón hace las escuelas, la primera escuela para niñas. ¿Por qué? Porque él piensa que no tenemos que ir al siglo XIX, finales del XIX, la importancia que tiene la enseñanza, pero que quienes educan principalmente son las madres. Entonces, las niñas deben aprender. Rápidamente el colegio entraron niños porque había mucha necesidad y mucha demanda. Bueno, he resumido un poco porque yo me puedo enrollar con muchísimas cosas, pero ¿qué es lo que quiero indicaros? Y me da pena que esto no esté lleno hoy, porque venimos a deciros cómo que tenéis que presentar vuestro currículum. Pero antes de presentar un currículum, porque siempre nos suelen decir lo mismo, es que en la concertada o es que en la privada las plazas las dan a dedo. ¿A dedo hay alguna que otra? Por supuesto que sí. Y quien os diga lo contrario están mintiendo. Si yo tengo un hijo y yo estoy dando todo por los centros de la Ave María, altruistamente, yo no cobro por ello. Es un hobby que me ocupa muchísimas horas. Y de pronto, si tuviera un hijo, que no es el caso, o una hija, y puedo meterla, oye, ¿no lo voy a hacer? Claro que sí, pero tendrá que dar el callo. Porque si algo buscamos, y como bien habéis dicho, hoy en día los concertados es la excelencia, porque tenemos que mantenernos. ¿Y mantenernos por qué? Por mantener en vigor esos valores. Cada institución lo que aporta a la sociedad. Y luego, por otro lado, tenemos la responsabilidad de los profesores que están trabajando con nosotros que mantengan su puesto de trabajo. Pero claro, cada vez hay menos alumnos. No lo olviden. Y siempre tenemos la espada de Damocles con los concertados, con los, ¿cómo se dice? Los conciertos, que no me salía palabra. Gracias. Bueno, pues lo que sí os voy a decir una cosa. Antes de echar el currículum, en cualquier concertado, en cualquier privado, tenéis que saber de qué van los centros. Porque si yo voy a ir a un centro donde tienen un ideario que no va conmigo, yo no he hecho el currículum, por mucha necesidad que tenga de trabajo. Partimos de esa base. Y aunque parezca algo normal, perdonadme, pero no es lo que hace todo el mundo. Entonces, lo primero que voy a proyectar durante unos minutitos, un vídeo para que veáis qué son las escuelas de la Ave María. Enseñar jugando. Una idea tan sencilla como genial que llevó a don Andrés Manjón en 1889 a fundar la primera de las escuelas del Ave María para atender a un sector de la población cuyas necesidades educativas habían sido ignoradas. Desde entonces las escuelas del Ave María son un referente en educación
Y aunque la sociedad ha cambiado y con ella sus necesidades, nuestro objetivo permanece invariable, pero enmarcado en un continuo proceso de renovación, respaldado por el reconocimiento European Foundation Quality Management, conjugando la pedagogía manjoniana siempre con la innovación metodológica, ofreciendo atención individualizada, colaborando con las familias en la formación integral de nuestro alumnado, siendo un referente de innovación educativa y siempre sin perder de vista los valores del cristianismo, que son verdaderamente nuestra esencia. Estamos viendo ahora mismo un corto y es que aparece la puesta en Chapí de Andrés Manjón con su alumno. Desarrollar al máximo las capacidades de nuestros alumnos para que sean el verdadero activo de cambio del futuro. Este es nuestro propósito. Así, la Fundación Patronato Ave Mariano de Granada está actualmente integrada por 9 colegios. Ave María Casa Madre, Ave María San Cristóbal, Ave María Vistillas, Ave María Amanecer, Ave María de Albolote, Ave María de la Quinta, Ave María Varadero Santa Adela, Ave María La Esparraguera y Ave María San Isidro, con una amplia oferta formativa. Educación especial, educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos básicos, de grado medio o de grado superior, club deportivo y escuela de música. En las escuelas del Ave María, nuestros alumnos pueden llegar en los primeros momentos de su más tierna infancia y escoger su camino hacia una formación académica o profesional, siempre de la mano del equipo docente a la vanguardia de la educación. Además, el Fondo Solidario Ave Mariano se alza en garante del apoyo incondicional a todas las familias que integran nuestra comunidad. Y la Casa Museo de Don Andrés Manjón custodia y conserva el valioso patrimonio histórico-artístico de la institución. Un sueño que se materializó en el Albaicín, frente al conjunto monumental de la Alhambra, y con un aula de la naturaleza regada por las aguas del río Darro, y que ahora vuela más allá de nuestras fronteras, gracias a los programas de internacionalización que incluye intercambios con otros países, participación en proyectos Erasmus+, colaboración con diversas entidades que traen alumnos de multitud de nacionalidades a nuestras aulas, incluso alojamiento para ellos en las residencias estudiantiles que la Fundación pone a su disposición. Son miles los alumnos que han pasado por las escuelas del Ave María y seguimos caminando para que sean muchos más, actualizando nuestro proyecto educativo y conjugando la innovación con una educación de carácter propio, pionera en el mundo. La pedagogía manjoniana, que no abandona nuestras raíces, pero se renueva constantemente en pro de la excelencia educativa. Escuelas del Ave María, apostando por los valores y la excelencia de Don Andrés Manjón. Bien, con esto quería que vierais un poco más o menos de qué va la Ave María, ¿no? La enseñanza mediante el juego. Bueno, tenemos la suerte de tener edificios enormes, lo que es Casa Madre, que tiene 1 kilómetro, con vista hacia la Alhambra, donde el COVID pues, nos afectó poco, en el sentido de que los alumnos están siempre en los patios, en esos jardines dando las clases. ¿Cómo trabajar en los centros concertados? ¿Qué es lo que hay que hacer? Antiguamente se llevaban los currículos en mano, ibas, o fulanico me ha dicho tal, no. Mire, en el caso del Ave María, como bien hemos dicho, hay 9 colegios, pero está concentrado lo que es la administración y todo el tema burocrático aquí en la carretera antigua de Murcia, en el Ave María San Cristóbal. Pero como hoy en día nos movemos todo por internet, pues más fácil. Simplemente ponemos trabaja con nosotros, aquí he buscado yo la página, trabaja con nosotros, Escuela del Ave María, y normalmente el plazo, no veo muy bien, pero creo que se abre en abril, igual lo veis vosotros mejor ahí, 16 de abril. Tengo lentillas y gafas y no lo veo, 16 de abril y termina a finales de junio, al 30 de junio, exacto. Bien.
pues es el momento para echar el currículo. Digo ese momento es cuando se suele abrir por lo siguiente, porque hay que ver luego en junio las distintas vacantes que hay, como es lógico, y tenemos que ir viendo los distintos currículums. Mirad, esos currículums que echáis van a una plataforma y que el objetivo es, primero, complemento de la selección de los profesores. Os pongo aquí, el presente protocolo tiene finalidad de establecer un proceso de selección riguroso, ¿no?, para el patronato del Ave María. El protocolo asegura que la selección de los candidatos se realice de forma sistemática y objetiva, utilizando un sistema de baremación. Dentro, en el momento que echáis ese currículum, sigue por una serie de fases. Lo primero es el registro y baremación inicial, es decir, registro en la base de datos. Si no, en esa época vosotros no habéis echado vuestro currículum, no estáis registrados, evidentemente venís en el mes de julio o en septiembre, no se acepta el currículum. El currículum tiene que estar en esa época. En ese currículum, ¿qué es lo que se pide? Como es lógico, titulaciones académicas, experiencia profesional, certificación y formación complementaria, referencias y cartas de recomendación, y se hace una baremación automática. Claro, vosotros me diréis, experiencia profesional, pero vamos a ver, si yo lo que quiero es trabajar, si no he trabajado nunca, ¿me están pidiendo experiencia profesional? No, perdonad, vosotros tenéis un P2, si estáis en cuarto, y si habéis terminado, habéis tenido una práctica. Las prácticas ya es la experiencia profesional en sí. Si para colmo habéis trabajado en otros colegios, habéis hecho sustituciones en otros colegios, tenéis que ponerlo. Entonces, también es muy curioso porque mis alumnos, a veces, y nos pasará a vosotras también, ¿verdad, y Marina? Dicen, es que yo no quiero que me toque, yo quiero un público, yo no quiero un concertado, porque los concertados son de monjas y de curas. Bueno, pues ya está, pues no vaya a un concertado. Las escuelas de la Ave María no son ni de monjas ni de curas. La fundó un cura. En Juan 23 me consta que tampoco. Aquí el compañero nos ha hablado de Sagrada Familia, las monjas como un poco anecdótica, con perdón de la expresión, entrecomillado. Es decir, y en el caso de la Ave María, os puedo decir que el fundador, cuando muere en su testamento, deja que las escuelas no sean ni para el Estado, lo que son los inmuebles, ni para la curia. Su pedagogía, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, nada. ¿Veis cosas de religión? Por supuesto, porque estamos muy involucrados, sobre todo en el fondo solidario. Pero no olvidéis que somos como los públicos, que a nadie se le obliga a rezar el rosario. Yo soy creyente, pero a mí nadie me obliga a ir a misa. Y cuando daba clase allí yo no tenía por qué ir a misa. Evidentemente, hay, tienen unos ideales. Y tienen unos ideales que deben más o menos comulgar. Pero en lo que me refería, principalmente, es la experiencia profesional. Se va a pedir, evidentemente, cuanta más práctica tienes, mejor. 2 minutos. No llego ni a decir lo que os venía a decir porque me he enrollado antes. Que como experiencia profesional también a veces vale las prácticas. Entonces, cuando os toque las prácticas en un centro concertado, alegraos, porque ya os conocen. Y cuando pongáis el currículum, pues decís, he hecho las prácticas en la Ave María San Isidro. ¿Por qué? Porque hay referencias y saben cómo trabajáis, porque en las prácticas se ven cómo trabaja y es donde empezamos a aprender a trabajar. Una vez que se hace eso, que echáis vuestro currículum, bueno, pues hay una baremación automática y luego va a haber, en el caso de la Ave María, formación académica 25%, experiencia profesional 45%, competencias adicionales 30%. Si se os pide un currículum y una de las cosas, evidentemente, si es matemática lo que gustamos, de matemáticas la especialidad en concreto, pero la Ave María sí exige a aquellas personas que entran la beca y exige también un B2. Perdón. Un B2, porque... Ay. Tengo un caramelillo por ahí. Un segundo.
Disculpad, que llevo toda la mañana hablando y digo, lo que sí exigimos, si no tienen la beca se rechaza el currículum. Aunque estamos buscando uno de matemáticas, uno de lengua, etcétera, de inglés, de lo que sea. Y si no tiene un B2, también se rechaza. ¿Por qué? Porque los colegios son bilingües. Por lo tanto, ya es que delegación nos va a pedir un B2 en el colegio que tengamos el bilingüismo implantado. Entonces, eso se rechazaría. El proceso de selección, una primera etapa, revisión por parte de la dirección académica, revisión de los candidatos, entrevista inicial y evaluación del desempeño de la entrevista. Perdonad que vaya tan rápido. Cuestión para la primera entrevista. ¿Qué es lo que se hace? En la primera entrevista se les va a dar una especie de formulario para rellenar, donde se hace una serie de preguntas, como la experiencia y formación académica. ¿Qué es lo que quiere decir? Nos tiene que contar la trayectoria profesional como docente, qué etapas educativas ha impartido o en qué contexto. Por eso, cuando vais haciendo el práctico y os dicen, yo es que soy infantil, pero hoy me han llevado y estoy dando en primaria. O estoy en primaria, pero soy de inglés y me han llevado a una clase de educación física. Chapó, tenéis que dar las gracias, no os quejéis. ¿Vale? ¿Qué motivo a especializarse en la etapa educativa ampliando actualmente? También se va a preguntar cómo has actualizado tu formación pedagógica en los últimos años, si has participado en talleres, seminarios relevantes, si tienes algún certificado adicional que consideres relevante para este puesto, metodología y enfoque pedagógico. ¿Qué metodologías, qué enfoques pedagógicos conocéis, no? Entonces, dentro de eso, describe una lección o proyecto que haya implementado. Si no he dado clase en ningún sitio, en las prácticas seguro que sí. ¿Cuáles fueron los resultados? Implicaros en las prácticas, pedirle a vuestros profesores dar alguna lección, porque hay que saber qué hacer. También en esto preguntamos cómo te adaptas a estrategias pedagógicas para atender a alumnos con diferentes estilos de aprendizaje, con las distintas necesidades específicas. ¿Qué papel juegan las tecnologías digitales en la práctica docente? Voy terminando. ¿Cómo manejas las disciplinas en el aula? Un ejemplo de situación desafiante, ¿cómo lo resolverías? ¿Qué estrategia utilizas para fomentar un ambiente inclusivo, respetuoso con los estudiantes? ¿Cómo promueves la participación activa, el compromiso de alumnos en clase? Como veis, trabajo en equipo, la colaboración, que es fundamental. Yo a mis alumnos siempre les hablo de la importancia de la interdisciplinariedad a la hora de trabajar. Y lo digo miles de veces, ¿no? Pero es que esa interdisciplinariedad es lo que intentamos conseguir, porque hay que trabajar en grupo. ¿Cómo manejas desacuerdos o conflictos dentro de un equipo de trabajo? ¿Qué apartados consideras que pueda hacer el equipo docente de nuestro centro? ¿Qué aportes? La resolución de problemas, fundamental. ¿Cómo gestionarías determinados problemas? Se hacen todo este tipo de preguntas. Luego también valores y cultura institucional. ¿Qué entiendes la misión, la visión de nuestra fundación educativa? Por eso hay que conocer antes dónde estamos echando el currículum. ¿Cómo contribuye al desarrollo educativo más allá de tus responsabilidades docentes? ¿Qué importancia da a la formación continua y al desarrollo personal dentro de la carrera docente? Los que estamos en la carrera docente no se termina nunca. Desgraciadamente ni cuando nos jubilamos, porque ya tenemos una adicción y adictivo como el chocolate. Bueno, pues seguimos en ello. Situaciones prácticas o similares. Imagina que tienes un alumno que muestra desinterés, rendimiento académico, ¿qué pasos seguirías para apoyarlo? Y todo eso, tenemos 20 preguntas con un total de 100, la experiencia académica 20 puntos, metodología o enfoque pedagógico otros 20 puntos, gestión en el aula tendría como 15, trabajo en colaboración otros 15, resolución y adaptación de problemas 10 puntos, valor e institución 10 puntos, situación en práctica 10 puntos. Eso sirve, pero una vez que se ha entrado, una vez que ha pasado, esto simplemente es para tantear, ¿no? Las sustituciones son importantísimas.
durante, si es una sustitución de un año tal, o si está en prueba, porque una sustitución al fin y al cabo es una prueba, los directores, el equipo directivo, jefe de estudio, el profesor que tengáis, etcétera, va a dar un informe que es privado, pero ese informe es fundamental. Nosotros tenemos nuevos centros. Yo siempre digo, cuando nos reunimos patronato, porque la última palabra, el informe nos lo va a dar el director académico, etcétera. Bueno, es que me daría para una hora más. Resumo, nos da ese informe. Han tenido una entrevista previa, tal. Para sustituciones normalmente el director académico le decimos, pues sí, venga, escogemos el mejor currículum que se ve. Pero luego, una vez que se ha hecho la sustitución, hay la valoración, los valores, la actitud. Y cuando os presentéis y os hagan la entrevista o la entrevista final, si es para la plaza ya, que la solemos hacer los patronos, la actitud es fundamental en todos los aspectos. La actitud personal, lo que proyectáis vosotros. Me vais a permitir algo muy entrecomillado, que no me gusta decir, hay que vender el producto. Porque se puede ser muy bueno, pero si no dices que eres bueno, yo no lo sé. Y sobre todo hay que estar emocionado por lo que uno hace o por lo que quiere hacer. Eso es fundamental. Y la presencia es fundamental también. No puedes ir y que te hagan unas preguntas y que estés así. No. Y se hace, ¿eh? O no puedes ir en chanclas. No, perdón. Porque lo mismo que cuando, yo le digo a mis alumnos, cuando defiendes tu TFM, tienes que ir bien presentado, no hace falta que me lleves corbata, ni pajarita, que yo suelo llevar siempre, no. Pero lo mismo, no me vengas en pantalón corto y chanclas, porque así se va a la playa. ¿Tu TFM va a ser el mejor? Sí, pero me estás transmitiendo que te da exactamente igual y me estás transmitiendo que no es tan importante. Si vas con una buena presentación, tanto personal, lo que digas todavía requiere de una mayor importancia y le das más importancia a tu trabajo, que sin duda lo tiene. Por lo tanto, os animo a que echéis currículum en las concertadas. Los puestos no están dados a dedo, alguno que otro sí, pero cada vez se arrepienten más. ¿Se trabaja el doble? Sí, y lo que buscamos es la excelencia. No lo olvidéis. Y de esta facultad sale gente muy preparada, pero no solo con la preparación es suficiente, porque luego se pide una predisposición, lo que comentaban antes los compañeros. Tenemos, en el caso de Ave María, un fondo solidario donde hay que hacer muchas actividades, donde ahora tenemos una carrera solidaria, y todas esas cosas se preparan después de. Eso no está pagado con nada. Y hay que tener disposición para ello, porque hay colegios donde están necesitados, donde necesitamos colaboradores, donde tenemos colonias, donde tenéis que pues ayudar, y todo eso es una ayuda gratuita. Os animo, primero, que os presentéis a las oposiciones públicas. Os lo digo porque estoy en una facultad pública. Y luego, si no lo conseguís, que vayáis a la concertada, que os van a exigir un nivel superior. ¿Vale? Primero ir a lo fácil, que es lo público, que vaya a estar muy relajados toda vuestra vida, un sueldo de por vida ya, y luego vaya a lo difícil, que os van a querer, pero que vaya a trabajar y vaya a dar callo como nadie. Muchísimas gracias. Por la intervención. Ahora le toca el turno a Catherine Ross, que ella es la directora de la etapa de infantil y primaria del colegio privado Granada College. Bueno, que ahora se llama, ¿no? Le cambia el nombre. Sí. Ágora Granada College International School. Sí. Pero bueno, ya nos lo explicará. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Para saber qué es lo que buscamos nosotros en nuestro colegio, creo que hay que saber un poco de nuestra historia y quiénes somos. ¿No? Allí pues he querido enseñar una foto del colegio, porque la verdad que tenemos la gran suerte de estar en un entorno precioso y privilegiado, ¿no? El colegio se encuentra cerca del pantano de Cubillas. Y bueno, a ver,
A ver si me deja pasar con la diapositiva. Alguien, no lo sé si... Bueno, lo puedo pasar así, a mano. Sí, bueno, tenemos nosotros dos campus. El primero que es el Ágora Príncipes Infant School, que se abre su puerta en 1993. Y luego el colegio, que he resaltado la fecha porque no es casualidad que se abre el 9 del 1999, porque una de las cosas que se pretendía ofrecer era una enseñanza de excelencia, ¿no? Y con esa fecha siempre dejamos ese punto de mejora. Yo entré en el colegio ese primer día como profesora y ahora llevo 8 años con la dirección de infantil y primaria. Y la verdad que ha sido una experiencia apasionante ver cómo el colegio ha ido creciendo y está siempre evolucionando. En 2021 nos integramos en un grupo de colegios que se llama Globe Educate. Hay 60 colegios en 11 países, ¿no? Y luego, más adelante, dentro de lo que es España y Andorra, en un grupo, un clúster de colegios que se llama Ágora, que tenemos una seña de identidades muy parecidas. ¿Cuál es nuestra misión? Pues lo tenéis allí, ¿no? Intentar preparar a nuestros alumnos para convertirse en un ciudadano global que puede cambiar el mundo. ¿No? He puesto el nombre de la charla Shaping the World, es nuestro lema, pero realmente eso es lo que pretendemos, que con el aprendizaje los alumnos pueden tomar acción y para hacer del mundo un lugar mejor, cosa que no es fácil. Y en cuanto a nuestro proyecto educativo, porque estoy de acuerdo en muchas de las cosas, ¿no? con lo que han dicho mis compañeros, cuando alguien viene a hacer una entrevista en el colegio, es importante saber algo a dónde vas, ¿no? Hacer ese trabajo de investigación previamente o bien en la página web para que puedas tener, ¿no? a dónde te vas a meter. Nuestro proyecto educativo se basa en esos 5 pilares, ¿no? Una educación IB, que ahora voy a explicar un poquito más de cada uno de ellos. El multilingüismo, STEAM, que representa Science, Technology, Engineering, Art y Maths, deporte, bienestar y Shaping the World. Me voy a parar un poco en explicar qué es el IB, ¿no? O el Baccalaureate Internacional. Pues es una organización con más de 50 años de experiencia, dirigido por expertos en la educación, y hay colegios por todo el mundo. En el colegio ofrecemos 3 programas, el PEP, que es el programa de primaria, el PI, que es para la ESO, los años intermedios, y luego el programa diploma. Ahora mismo somos un colegio autorizado para el programa PEP y el programa diploma. El programa PEP y el PI siguen el currículum español y luego el programa diploma pues tiene su propio currículum. También ofrecemos el Baccalaureate Nacional de España, ¿no? ¿Qué es lo que quiero destacar de este programa? Bueno, primero hay que pasar un proceso de autorización riguroso. Vienen gente de la organización que hay que cumplir con una serie de criterios y sobre todo que implica un proceso colaborativo por parte del profesorado, ¿no? Mi compañera ha resaltado, los compañeros, esa importancia de trabajar en equipo. Aquí trabajamos con lo que se llama 6 unidades de indagación y cada profesor dentro de un curso pues tiene que hacer ese trabajo transdisciplinar
y una planificación de las unidades. El multilingüismo, ¿no? Una de nuestras señas de identidad, y creo que se me nota en mí, ¿no? Por mi forma de hablar, ¿no? Que siempre hemos querido conseguir alumnos bilingües desde que entré en el colegio. Es verdad que los alumnos viven el inglés con mucha naturalidad, ¿no? Tenemos aproximadamente en primaria la mitad de la clase en inglés, lo que sería inglés, science, educación física, plástica, lo damos en inglés. Y en la enseñanza de los idiomas va mucho más allá que la adquisición del idioma en sí, es el aprendizaje de la cultura en todos los países donde se habla esos idiomas. Preparamos los exámenes de Cambridge, somos muy orgullosos de los resultados que conseguimos. Ahí represento, ¿no? la escala de los exámenes que preparamos, y es verdad que la mayoría de los alumnos salen con un nivel de C1 o C2. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros profesores necesitan tener mínimo un C1 y tienen que sentirse muy cómodos en usar el inglés, bueno, y el francés también, pero en el día a día. Los que imparten clase en inglés solamente hablan inglés en el aula, en el comedor, en el patio, y es una de las maneras que conseguimos que realmente nuestros alumnos sean bilingües. También a partir de tercero de primaria enseñamos chino y francés, también preparamos los exámenes de HSK y el DELF, y ofrecemos ya más bien en secundaria intercambios y estancias culturales. En cuanto al STEAM y deporte y bienestar, ¿no? Yo quiero destacar también lo que han dicho mis compañeros, la importancia de vuestras prácticas. ¿No? Es difícil coger experiencia, pero en las prácticas podéis sacar mucho provecho de ellos si intentáis estar involucrado en proyectos que organizan el colegio donde vais a hacer las prácticas. Si sois de educación física y jugáis en un equipo, ¿no? El deporte siempre es bueno para, ¿no? La parte de trabajo en equipo, la colaboración. Si estáis de especialidad de música, ¿no? Si tocáis en un grupo, una banda, pues todos estos son habilidades que aporta a la hora de venir a hacer una entrevista. Y bueno, Shaping the World, pues como colegio tenemos algunos acuerdos con organizaciones internacionales como Eco Schools o el WWF, WWF, me sale siempre más fácil en inglés que en español, World Wildlife Fund, y por supuesto un compromiso con los objetivos sostenibles que se menciona allí, ¿no? Pero todo esto va en la línea de que los alumnos sean internacionales y que adquieren una serie de valores para intentar hacer ese cambio para mejor, ¿no? Entonces, una vez que he explicado, ¿no? cómo somos nosotros, quiero explicar un poco cómo queremos que sean nuestros profesores. Y aquí pues me centro en cómo queremos que sean nuestros alumnos, porque un profesor siempre es el modelo para el alumno. El IB habla mucho de la mentalidad internacional y lo que ellos llaman o lo que llamamos el perfil de la comunidad de aprendizaje. Allí tenemos 10 atributos, no voy a parar en todo de ellos. Si podéis tomar un momento para hacer un ejercicio de reflexión y pensar con qué me identifico más, cuáles de ellos serían los que tendría que desarrollar. Pero sí voy a parar a hablar un poco de ser reflexivo, ¿no? Como profesor, profesora,
tenéis que ser reflexivos. Cuando hacéis una clase, podéis dedicar todo el tiempo a hacer la preparación para que salga lo mejor posible, y a veces sale bien y a veces no. A veces la misma clase sale de una manera o de otra según el grupo de alumnos, porque nunca hay dos grupos iguales y nunca hay dos alumnos iguales. Pero sí es importante siempre tomar ese momento de decir, pues, ¿qué es lo que me ha salido bien? ¿Qué es lo que haría diferente? También el IB habla mucho del desarrollo de las habilidades, ¿no? Aquí esto va muy alineado a lo que se llama las competencias en el LOMLOE, ¿no? Y lo divide en 5 habilidades: comunicación, investigación, sociales, autogestión y pensamiento. No, está claro que hoy en día, cuando salgan los alumnos, pues seguramente la mitad de los trabajos todavía no existen, pero sí tenemos que darles a los alumnos las habilidades para que ellos puedan enfrentarse a ese mundo. Y realmente estas 5 habilidades hace falta en cualquier trabajo. Me voy a parar en la de la buena comunicación. La mayoría de los profesores en nuestro centro en primaria son tutores, y el labor del tutor es tremendamente importante porque es el punto de contacto entre el colegio y la familia. Es muy importante que el colegio y la familia van en la misma dirección. Invitamos mucho la participación de las familias en el colegio, que puede venir a compartir su conocimiento, sus trabajos, pero vuelvo a repetir esa frase del trabajo en equipo. Es muy importante. Ahora, el proceso de selección. Hacer un buen currículum. Nuestro proceso de selección consiste, como somos un grupo grande de colegios, tenemos un departamento de recursos humanos o cultura y personas, creo que se llama ahora, en Madrid. Entonces, si recibimos un currículum que se puede mandar directamente al colegio, lo mandamos al departamento, y también si hay una oferta de trabajo, se lanza desde Madrid con una descripción del puesto de trabajo, y ellos hacen la primera entrevista, ¿no? La primera selección de personas. Con eso ya nos manda el currículum y nosotros hacemos una segunda entrevista. He puesto allí hacer un buen currículum. Eso para nosotros, ¿qué significa? Hacer una buena organización de la información en el currículum. Ser claro y conciso. Si cabe en una hoja, mejor. Y luego, porque cuando nosotros hacemos la entrevista, vamos a hablar o preguntar, por supuesto, la formación, pero por la experiencia. Y aquí, como han dicho mis compañeros, muchas veces os podéis preguntar, ¿y cómo podemos conseguir experiencia si estamos recién salidos de la facultad? Pues, como hemos dicho, ¿no? El tema de las prácticas, muy importante sacar el mayor provecho de ellos. Segundo, un voluntariado. Es muy importante, es una manera de poder trabajar en equipo, llevar a cabo un proyecto. También hay mucha oferta de campamento en verano. Si podéis tener esa experiencia de trabajar con alumnos y sobre todo grupos de alumnos, es muy importante. Yo creo que una de las cosas más difíciles cuando te encuentras en tu primer puesto de profesor es la gestión de aula, ¿no? Cómo controlar un grupo grande de alumnos, o ¿no? de 20, 25 alumnos. Entonces, cualquier experiencia que podéis tener con un grupo os va a ayudar. Y en la entrevista nos vamos a centrar mucho en esta parte de la experiencia. Y luego, si vais por un puesto de trabajo que es para inglés o francés, si es para en inglés, la entrevista entera va a ser en inglés. Entonces, esa parte que han dicho, preparar la entrevista de antemano.
¿no? Saber un poco del colegio, preparar algunas preguntas que nos gustaría hacer. Y si es un puesto para idiomas, nos interesa mucho que habéis pasado una estancia en el extranjero, ¿no? Lógicamente, porque eso os va a ayudar a tener una soltura a la hora de hablar y usar el idioma, pero también porque aporta mucha experiencia muy, muy valiosa. Si ya después de la entrevista pasa a la última fase, pues ya eso es la preparación y luego impartir una clase, ¿no? Y una cosa muy importante, las referencias. Si lanzamos una oferta de trabajo, vamos a pedir mínimo 2 referencias. Entonces, podéis pedir referencias, por ejemplo, de alguien cuando hacéis las prácticas del colegio. Un profesor en la facultad. Como he dicho antes, si podéis hacer un voluntariado o un campamento, cualquier experiencia que creéis que puede aportar algo, pues pedid esas referencias en el momento, porque es cuando esa persona va a tener vuestra información más fresca en la mente, y eso sí es necesario. Y bueno, terminar un poco, como han dicho todos los compañeros hasta ahora, creo. La enseñanza es duro, pero es tremendamente gratificante. Es muy importante tener esa ilusión y esa ganas de seguir aprendiendo. Uno de los propósitos del IB es hacer de los alumnos lifelong learners, que quiere decir que quieren aprender durante toda su vida, ¿no? Y así, toda la parte de cuando consigue un trabajo, necesitas formarte continuamente porque nunca dejas de aprender. Y bueno, allí os dejo con 2 citas, ¿no? La educación es una de es la arma más poderosa que podéis usar para cambiar el mundo. Y otro, que detrás de cada persona excepcional hay un profesor excepcional. Entonces, estéis donde estéis, en el colegio donde termináis, nunca perdáis esa ilusión para intentar ser ese profesor excepcional. Muchas gracias. Ahora le toca el turno a María Nebrera Ruiz, que ella es la directora del colegio que lleva su nombre, María Nebrera, ¿vale? Un colegio Y ya privado. terminamos, ya terminamos. Tranquila, sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a los organizadores. Es mi primera vez y entonces estoy muy emocionada. Yo vengo a hablaros del colegio que fundé junto con mi marido hace 10 años. Es el colegio que lleva mi nombre. No cuento la historia de por qué lleva mi nombre, porque si no, no nos vamos. Y quiero contaros cómo somos en el colegio, porque eso es lo que os vamos a pedir, ¿vale? ¿Pensáis que los niños no aprenden lo que les enseñas si nos aprenden a nosotros? ¿Pensáis que los alumnos son el reflejo de la pasión del profesor? ¿Lo pensáis? Así es. Nosotros somos su espejo. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Los docentes debemos basar nuestro desarrollo profesional en 5 aspectos fundamentales. El primero es la excelencia académica. No tenemos que juntar una serie de títulos ni de conocimientos, sino que tenemos que ser un modelo a seguir. No podemos dejar de formarnos, tenemos que investigar, ser autodidactas y estar en constante actualización. La excelencia académica no solo se mide por los conocimientos, sino por la capacidad de inspirar a otros y aprender y a superarse. Las metodologías activas no son una moda. Son principios pedagógicos. Llevar al alumno a su mejor versión, respetando su ritmo de aprendizaje y fomentando su autonomía, tiene que ser nuestro objetivo final. Voy rápido porque estoy haciendo el resumen de lo que hemos dicho todos y al final lo más enriquecedor cuando yo estaba allí eran las preguntas y preguntar.
Tenía que haber sido la primera. Las habilidades sociales. La enseñanza no solo debe ser académica, debe ser también social y emocional. Un docente debe ser capaz de comunicarse con claridad, empatía y asertividad, de buscar en sus alumnos la escucha activa, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Debemos nutrir constantemente estas habilidades a través de la formación, la reflexión y la autoevaluación. En los colegios concertados, privados, públicos, dominar un idioma es muy importante. Que nuestros alumnos aprendan idiomas y manejen al menos 2 lenguas extranjeras debe ser nuestro objetivo, ya como país. Bueno, desde aquí lo reivindico. La educación emocional. Debemos trabajar que nuestros alumnos se conozcan a sí mismos y aprendan a autorregularse. Fomentar que los alumnos se valoren y confíen en su capacidad nos va a permitir llevarlos a su mejor versión. Un ambiente emocionalmente cuidado es clave para que la educación sea integral y efectiva. Y por último, la educación en valores. De manera transversal, la educación debe basarse en un respeto mutuo entre docentes y alumnos, entre iguales y en general con la comunidad educativa. Un buen docente no deja huellas en la mente, sino también en el corazón de sus alumnos. He querido ir muy rápido porque repetir lo mismo. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos también, como ellos, un plazo de procesos de selección, pero que se van generando conforme hay vacantes o sustituciones que cada vez son también se producen más en los coles. Cada vez hay que sustituir pues, por una enfermedad, por una paternidad, por un permiso. Entonces, nuestros procesos de selección están siempre abiertos en el correo del cole. También os podéis seguir en Instagram como a los compañeros y en nuestra página web. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por la intervención y por haberte ajustado perfectamente. Te lo hemos dejado difícil. Bueno, y ahora pasamos a la fase del turno de preguntas para que podáis preguntarle, aprovechando que están aquí, lo que... Si puedes decir la página web, que no no le ha dado tiempo. colegiomarianebrera.es. Lo que queráis preguntarle, pues este es el momento, ¿vale? Aprovechad que esto es un lujo. Vale, mi pregunta es para todos, ¿vale? Y todas. Yo quiero que con una palabra para que digáis cómo es vuestro colegio, o sea, la mejor palabra para, por así decirlo, como que me haga a mí reflexionar y a todo el mundo decir, mira, qué bien este colegio. Y luego, algún proyecto que digáis que es el más relevante, el que más os haya gustado, así brevemente, si pudierais decir, pues mira, el Día de Andalucía hicimos tal, o vino el Día del Reciclaje hicimos tal, algún proyecto así que queráis destacar. Una pregunta, o sea, una palabra y un proyecto. Es para todos. Y ya está, y ya no pregunto más. Venga, pues vamos a intentar hacemos así, ya que ahora esta vez es la primera, María. Venga. Nuestro colegio es único porque es pequeño, es de solo una línea, porque bebemos de todas las fuentes pedagógicas, estamos diseñando la nuestra propia, porque nace de una idea familiar y es un proyecto familiar y es fundamental. Nuestro proyecto... Tenemos todos los años un proyecto internivelar en el que los alumnos se agrupan desde los 3 años hasta cuarto de la ESO ya este año y desarrollan actividades una vez al mes para conseguir una puntuación que les va a llevar a conseguir recompensas. Cuando trabajan ese día al mes juntos, los pequeños conocen a los mayores se sienten importantes, al final se relacionan y es
es bonito ver cómo desean que llegue cada día. Y como cada día cada curso escolar le damos una vuelta, hemos viajado por el mundo a través de la música, hemos hecho olimpiadas, nos hemos puesto como agrupado como las familias de escocesas de los Macalliwan y todos esos. Y el año que viene no sé lo que vamos a hacer todavía. Pues seguimos con el mismo orden. En una palabra va a ser difícil resumir eso que tú nos dices, pero en fin, en pocas palabras espero que sí. Pues mira, en nuestro colegio lo que intentamos es que el alumno no sea un número. No sé si eso ya te lo explica todo, ¿sí? Nuestro proyecto, uno que a mí me gusta mucho, es que hay un proyecto internivel que desde los de infantil hasta los de segundo de bachillerato están implicados en hacer con robótica, con estas nuevas TIC, pues un cochecito que no se sale de un circuito que ellos dibujan en un papel, o cómo sigue el alimento a través del tubo digestivo, y todos participan, cada uno según sus sus conocimientos y su edad, y eso es muy bonito, porque todo el centro está implicado. No quiero robar más tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues como palabras lo he dicho antes, familia, ¿no? Va en el nombre del colegio, así que no puedo decir otra. Además porque creo que todos los entes, todas las ramas de esa comunidad educativa que formamos, pues profesores, familias, alumnos, la administración pública, la inspección educativa, ahora mismo tenemos la suerte, y ya hace años, que vamos en la misma línea. Y como proyecto así un poco que sea guay y nos diferencie, si hablo nuestro, Carlos, pues hablamos de... Yo soy tutor de sexto de primaria este año, es verdad que nos mueve mucho, que también creo que eso enriquece, no anclarse a un curso. Yo soy profe de primero y segundo, no, tú estudias primaria y puedes estar para primero, para sexto, ¿no? Pero el debate y oratoria que estamos haciendo desde hace ya 2 años, y Safa en la Onda, que es el proyecto de radio que inventaron una alumna y que, bueno, pues me lo encomendaron a mí por razones evidentes. Pero a nivel de colegio, de todo el colegio, pues bueno, el ser ya hace bastante años, desde 2019, centro referente para UNICEF a nivel mundial. 257 colegios son centros referentes en educación de los derechos de la infancia en España. En Andalucía son 22 y en la provincia de Granada, si no me equivoco, son 2. Un instituto público de Motril y nosotros. Y es verdad que eso va muy dentro de la filosofía del colegio, y desde los más chiquititos de 3 años hasta los de segundo de bachillerato. Muchas gracias. A ver. Difícil en una palabra. Yo diría humanidad. Y si no, solidaridad. Con eso me quedo. Proyectos, son muchos los proyectos que se hacen en las escuelas del Ave María, hasta el punto que todos los años tenemos premios a las buenas prácticas. Es decir, partimos de 9 centros y en cada centro siempre hay un profesor o grupo de profesores que realizan algún proyecto. Nos lo envían al patronato, formamos una comisión y damos un premio, y en septiembre, antes de comenzar el curso, que tenemos unas jornadas, pues se dan premios, desde la ecoescuela, etcétera. Por lo tanto, ya nuestros profesores de por sí tienen que estar motivados. Hace poco, el año pasado, creo que entre uno de los premios fue el reciclaje, por ejemplo, en la playa, porque 2 de los colegios tenemos en Motril, en Varadero, cómo los alumnos se implicaron en el reciclaje, etcétera, etcétera. Proyectos muchísimos, que no solo implican al alumnado en todas las materias, sino el profesorado, como no, a las familias. Porque un proyecto que no vincule a la familia, normalmente es un proyecto que se queda ahí y que no pasa. Si vincula a la familia, es un proyecto que cala en el alumno y que al final lo lleva consigo. Es muy difícil en una palabra resumir, pero me quedo, permíteme 2, humanidad y solidaridad. Gracias. Enseñar a los alumnos a hacer buenas preguntas es importante, y has hecho una pregunta muy buena que yo creo que nos ha hecho pensar a todos.
yo creo que me tendría que quedar con internacional, porque es lo que corre por nuestra vena desde el principio, con todo lo que conlleva eso, conocer a otros idiomas, otras culturas, por todo lo que nos hace enriquecer y entender mejor al mundo que nos rodea. Y en esa línea, una celebración, celebramos, ¿no?, pues, por supuesto, el Día de Andalucía, porque es importante, ¿no?, celebrar lo local, pero también hacemos celebraciones de otros países y siempre celebramos el Año Nuevo Chino. Y es un día muy bonito porque los alumnos, tanto de primaria como secundaria, preparan una actuación, entre ellos toman la iniciativa para compartir, pues desde el punto de vista del idioma. Este año había 2 niñas de quinto de primaria que hicieron un rap en chino. No sabía, yo no lo sé lo que decía en el rap, pero era gracioso, de bailes, de música. Fue muy divertido, pero también yo creo que a todos los alumnos que lo compartimos con todo el colegio, pues aprendieron algo también de la experiencia. Y esa experiencia de poder organizar entre cursos creo que es muy enriquecedor también. Muchas gracias a todos, sí, y a todas. ¿Alguna pregunta más? Carlos, ¿en serio? Bueno, me da un poco de miedo, pero aparte me ha dicho que se había preparado un discurso. Lo que quería decir es que me apunté hace 2 años al Colegio Sagrada Familia porque yo sabía que me iba a ir muy bien, porque llevo en el San Agustín, que es mi colegio anterior, llevaba desde infantil. Entonces, pues yo quería venirme a este colegio porque, no sé, me dio como al principio un poco de miedo, pero después ya me empecé como a tener muchos más amigos. Entonces, este sexto, que lo hago con mi profe, que es mi tutor, siempre hacíamos, por ejemplo, el pueblo duerme, o hacíamos muchos juegos en clase, porque así nos divertíamos y conocíamos, por ejemplo, a nuestros amigos. También nos poníamos en pareja, en grupo y de todo. Y así yo tuve amigos así de primero, en cuarto o algo así, tuve algunos, después en quinto, de quinto ya me cambiaron de clase con otros alumnos y este año sigo con los mismos alumnos, pero ha venido un nuevo compañero de clase. Entonces el compañero se llama José Luis y ese niño me cae a veces bien, a veces mal y a veces regular. No vamos a contar el por qué nos cae peor ahora, ¿no? Y es que en sexto de primaria, claro, el primer trimestre teníamos una novia y ahora tenemos otra. Y entonces, pues, la vida amorosa afecta a las relaciones de amigos, ¿verdad? Sí. Hay un refrán por ahí en el pasillo que dice, el profe Manolo... Se entera de todo. Ya está. Y también otra frase favorita es Dios proveerá. Bueno, esa frase es una realidad y la tiran todos los de aquí de esta mesa. Lo que pasa es que allí, famoso en mi clase, porque claro, a cada segundo eso lo vaya a sufrir, iba a decir disfrutar, lo vaya a sufrir mucho vosotros, yo lo estoy sufriendo. Vivimos en la sociedad de la inmediatez, eso tiene la culpa esto, ¿no? El que no somos capaces de esperar ni 30 segundos a ver un vídeo, ya lo tenemos que echar al por 2 y un audio de WhatsApp igual. Y nosotros, vamos, yo lo estoy viviendo en mis chavales, quieren ya. ¿Y qué pasa en lo siguiente? ¿Y ahora qué? ¿Y el examen cuándo? ¿Y la nota? Y digo, vamos a ver, vamos a terminar. Entonces, muy recurrente, Dios proveerá. Dios proveerá. Muchas gracias, Carlos. De nada.
Creo que tenemos 2 minutillos. ¿Algo más que queráis decir? ¿No? ¿Está todo muy claro? Yo aprovecharía. Seguro que estáis pensando algo, no os vais a ver en otra. ¿Alguna cosilla que se va a quedar en el tintero y que os gustaría yo tenía antes una, de iros, ¿verdad? Yo creo que sí. Conforme íbamos hablando, es verdad que hay muchas cosas que hemos dicho prácticamente igual, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido lo de la experiencia. Claro, en 15 minutos no me daba lugar a mucho, y muchos diréis, bueno, ¿y por qué has trabajado tú? ¿O cómo llegaste a trabajar en tu cole, no? Yo en mi colegio no conocía a nadie. Y eso de la experiencia viene bien. Yo he dicho, por ejemplo, lo de la radio, que no dejaba de ser un voluntariado, y lo sigo haciendo a día de hoy y no veo ni un euro por ello. Ya no digamos catequesis y tal, pero, por ejemplo, algo con lo que parece ser que no es importante, pero creo que dice mucho de vosotros conforme el tiempo. Mira, ahora vuestra vida es la leche, porque vuestra preocupación es la universidad. Y luego la preocupación es tener algo de dinerillo para ir luego a la Mae West y tomarte alguna copa y demás, ¿no? Y claro, yo eso no podía hacerlo si no me buscaba la habichuela. Entonces yo durante la facultad, que disfruté mucho de mi tiempo de la facultad, me pegué muy buenas fiestas. Carlos, de vez en cuando lo he dicho eso en clase, ¿verdad? Que algunas fiestas me he pegado así bien, ¿no? Me las sigo pegando también, ¿eh? Cuando me dejan. Pues cuando tenía tiempo, a lo mejor un sábado no salía de fiesta y estaba de payaso en una comunión, en una boda. Ahora animador, sociocultural. Bueno, yo normalmente no tenía barba, me vestía de payaso, era entrenador de baloncesto, daba clases particulares y lo hacía directamente, no por tener una super experiencia laboral, sino porque me hacía falta el dinerillo para mi vida, ¿no? Sacrificarse un viernes para hacer un skate room con 10-12 profesores locos que nos aguantaste, bueno, pues eso dice mucho, y eso hace también currículum, ¿no? Y ya no el currículum en papel, sino el currículum personal, de decir, tengo unos cimientos y creo que eso es muy, muy válido. Y si además esos trabajillos son relacionados con niños, mucho mejor. Ya no digamos, como ha dicho la compañera, el tema del voluntariado, que eso es esencial. Sí. Es que no me iba tranquilo si no os decía esto que voy a intentar explicaros brevemente. Hay unos prejuicios contra la concertada que me gustaría desmontar. Uno, en la concertada se selecciona al alumnado. Falso, porque nosotros somos meros receptores de solicitudes que van a Sevilla y desde allí se adjudican. Segundo, el dinero que va para la concertada se detrae del dinero que va para la pública. No es cierto, porque el puesto escolar en la concertada aproximadamente supone la mitad del puesto de la pública. Y tercero y último, en los centros concertados se cobran cuotas encubiertas. Es posible que algún centro haya cometido esa, digamos, en fin, no quiero ni calificarlo, pero esa no es la tónica general. Y nada más, eso quería decir, hombre, pues tener también el privilegio de haber compartido la mesa con gente tan implicada, tan preparada, que para mí pues ha sido una alegría. Así que muchas gracias por vuestra atención. Si no hay nada más, que ya si hay algo, pues un momentillo. En alguno de vuestros colegios sería posible realizar algún voluntariado o algún tipo de forma de trabajar con vosotros de forma voluntaria. Es que no quiero acaparar yo el micrófono. Hay varios voluntariados, o sea, por ejemplo, el alumnado hace un voluntariado, sé que te refieres a laboralmente, pero el alumnado hace el voluntariado, por ejemplo, en zonas deprimidas, con asociaciones y ONG, y para que nos entendamos, tú mañana vas a mi colegio y te presentas y dices, quiero estar aquí de forma voluntaria, y te hacen un contrato de voluntariado y puedes estar en una clase según lo que estés estudiando. De hecho, el periodo de práctica 1 terminó justo antes de Navidad, y las chicas que han estado de práctica, muchas de ellas han querido continuar hasta justo este viernes 14, que ya ahora, mañana vienen los prácticos del segundo cuatrimestre, ¿no? Del segundo periodo. Pues hasta este viernes pasado
han estado las del primer cuatrimestre de forma voluntaria. Han firmado un contrato, ese contrato de voluntariado es para, primero, que le certifique a esas personas de cara a esto, ¿no? A que aparezca en su currículum, y también para que se le asegure, porque si le sucede algo en el colegio, pues el colegio también tiene que responder, ¿no? Imagínate que acompañan en una excursión y se caen, se doblan un pie o así. O sea que posible es. Gracias. ¿En algún colegio más? Sí, en el caso de la Ave María también hay voluntariado. Hay un grupo que se denomina los GAN, se reúnen una vez a la semana, suelen reunirse y tal, preparan las colonias de verano, porque las colonias de verano son muchos alumnos los que van y son ellos quienes lo realizan todo en uno de los colegios, la Ave María Varadero, en la playa, aunque parezca que no hay niños que no tienen acceso en verano ahí a la playa, y también están en esa labor. Pero claro, las colonias son muy trabajadas, son temáticas, desde, no sé, cualquier tema, desde Harry Potter puede ser, pero todo eso conlleva una cantidad de actividades para que los alumnos jueguen, aprendan a la vez, etcétera. En fin, y entonces, a través de ahí, de los GAN, se hace mucha práctica como tal, mucho voluntariado. Un último consejo. Ya nos vamos, que me voy al colegio ahora a trabajar, otro poquito. Es que acabo de caer con el tema del voluntariado. Las chicas estas del primer tramo que acaban de terminar, nosotros solemos tener muchos prácticos de muchas universidades y a mí me encanta. De hecho, mis alumnos están pensando en que mañana nos toque una práctica o un práctico, esperemos que sí. Pero es verdad que a mí me gusta hacer lo que hicieron conmigo. Yo hice las prácticas en Juan 23 y fue darme el valor de ser un profesor igual en todo que el tutor, y así poco a poco me solté. Pues el consejo que yo doy a los prácticos es el siguiente: ahora que tenéis la suerte, que no tuvimos entonces, nosotros hacíamos el tramo 1 y 2 se hacía seguido en mi época, y no fue hace muchos años. Ahora que se hace separado, y además suele ser habitual en 2 años diferentes, la vida cambia mucho de un año a otro, es que lo hagáis en 2 colegios, o si os lo dan, lo solicitéis en 2 colegios de contextos muy diferentes y de características muy diferentes. Más que yo quiero mi colegio, no lo quieren, bueno, muchos lo queremos igual en mi colegio, ¿no? Pero, y siempre recomiendo, los 2 años aquí, pues si lo quieres hacer, de hecho hay prácticos a día de hoy que ya no son prácticos, sino son compañeros míos del cole. Pero si puede ser, pues 1 año en un concertado, en un barrio tal, y en un concertado o en un público, en otro barrio, en un contexto sociocultural, creo que el aprendizaje es mayor. Y así ve uno también 2 realidades. Es mi consejo. Bueno, primero daros las gracias a todos, a todas, por haber participado en esta mesa. Siento que ha sido a una hora un poco complicada. Esta mañana estaba esto algo más lleno, pero igualmente mil gracias. Sí me quería quedar con algo que creo que habéis dicho la mayoría, y es esa importancia de comprometerse con lo que se está haciendo. Cuando estamos aquí en la universidad estudiando nuestra titulación, con nuestro paso por aquí, hay que intentar no pasar de puntillas por los sitios. Vamos a aprovechar las experiencias, las oportunidades que nos brindan de formación, de desarrollo. Esta es una de ellas, pero hay muchísimas más, y es una pena pues que nos estamos perdiendo muchísimas cosas. Cuando estamos en las prácticas, igual vamos a esforzarnos al máximo, que nos vean. Mañana empezáis muchos de los que estáis aquí. Tenéis una oportunidad maravillosa por delante de que os conozcan en los centros educativos y que os lleguen a considerar. Muchos de los compañeros lo han dicho. Es una manera de conoceros, más allá del currículo, de la entrevista, y empezar a hacer ese bagaje, esas experiencias. No tenemos experiencia de haber trabajado ahora mismo, pero el voluntariado también es una posibilidad. Aprovecharlo. Ya os han comentado algunos centros donde podéis hacer esa experiencia de voluntariado, pero es que la Universidad de Granada, a través del CICODE, tenéis experiencias, voluntariado a nivel nacional, local, pero también internacional, y desde esta propia facultad tenemos también experiencias de voluntariado, proyectos de comunidades de aprendizaje. Os mandamos hace poquito a través de Prado la información, centros que os invitan a participar a través de esto. Entonces es una manera, y además cuando lleguéis a un centro educativo y mostréis vuestro currículo y digáis,
yo he trabajado siendo una persona voluntaria, también dice mucho de vosotros y de cómo sois. Entonces, bueno, valorad todo lo que podéis hacer hasta que llegue el momento de empezar vuestra carrera profesional. Y muchas gracias a todos, a todas, por estar aquí.